Y ahora es un gusto darle la bienvenida al director colombiano Juan Camilo Pinzón, que nos viene a hablar de sus dos películas que ya están en cartelera en todas las salas de cine de nuestro país y de otra miniserie que ya viene en camino. Qué bueno tenerte por aquí en la revista, Juan Camilo. Muchas gracias. Bienvenido, Juan Camilo. Gracias. Es un placer y un honor tenerte aquí. Juan Camilo tiene más de 35 nominaciones por innumerables producciones y yo les voy a leer algunas porque estoy seguro, Beatriz, que estoy segura que todos los televidentes han visto por lo menos la mitad de esto. El Paseo 3, la novela La hipocondriaca, Las rutas de la coca, Destinos cruzados, El secretario, En los tacones de Eva, Pop Stars, Tierra de cantores, Pecados capitales, entre muchísimas otras producciones. La trayectoria es bastante larga, ¿no? Pues sí, ¿no? Y no parece. Sí, se ve jovencito. Muy joven. Me pasa es que empecé muy chiquito. Empecé muy chiquito, que es diferente. ¿A qué edad empezaste? Empecé a dirigir a los 20 años, profesional. Wow. ¿Y eso cómo se da en nuestro país? Porque es que pues muchos hacen carrera y no logran dirigir una película. Pues lo que pasa es que yo viví mucho tiempo en California. Entonces, digamos, haber llegado a Colombia nuevamente sí fue una cosa a través de haber conocido a Dago y Luis Felipe Salamanca, que eran socios de escritura en esa época. Y ahí empezamos a hacer cosas, así como que estaba yendo y viniendo, hacía publicidad allá, y hacía cosas acá, y ahí ya me fui quedando y ya me quedé. ¿Pero a los 20 años ya estabas estudiando eso o ya habías terminado? Ya había terminado. No, pero comenzó como a los 16 años. Muy precoz. Muy precoz, sí. Bueno, y ahora tienes dos películas en las salas de cine. Carta al Niño Dios, cuéntanos un poquito de eso. Para las personas que no lo han visto todavía, pues vayan a las salas con sus pequeños porque es una historia bastante bonita para esta época de Navidad y fin de año. Bueno, esa película es, digamos, es un experimento que hizo Caracol Televisión. Son realmente telemovies, son películas hechas para televisión, digamos, es un formato que existe en muchos países y aquí no se ha explorado mucho. Es la primera de 6 telemovies que se hacen para televisión, pero que también salen en teatros, ¿no? Y son historias sencillas, es un intermedio entre la televisión y el cine, realmente en términos de lenguaje, a todos los niveles, incluso en términos de ritmos de producción, todo. Y es un ensayo que me parece muy válido en este momento. La televisión también necesita evolucionar hacia nuevos formatos, necesita subir estándares de calidad, necesita hacer una cantidad de cosas porque tenemos un público en este momento completamente diferente al público tradicional o al público que había hace 20 años. Entonces, digamos, un niño de hoy o un adolescente de hoy tiene una cantidad de pantallas al alcance de su mano. Entonces, si la televisión local no evoluciona también con eso, claro, pues está destinada como a quedarse en formatos ya que se empiezan a volver anacrónicos. Entonces, este es un experimento del canal para el que trabajo, tratando de buscar un intermedio entre el cine y la televisión. Pero es una película muy bonita, es una película muy tierna, muy dulce, digamos. En general, la productora de Dago siempre está enfocada como en eso, ¿no? Como en producir cosas que junten muchísimo a la familia, cosas que no sean excluyentes en términos de público, es decir, que pueda estar el niño con el abuelo sin problema. Gran parte de lo que nosotros consumimos en pantallas, no solo de televisión, sino de cine, tiene ese problema, ¿no? Es que es excluyente o no las entiende, cierto grupo familiar no lo entiende, o los niños no pueden estar presentes, o no sé. Entonces, como que disgrega. Esta productora específicamente se ha preocupado mucho porque congregue, ¿no? Y esta es una película perfecta para eso. Ya estás en rodaje de una miniserie que está basada en la única santa que tenemos en nuestro país, es la Madre Laura. Cuéntanos un poquito de esa historia, de cómo llega a formar parte como de los libretos para ustedes, para hacer esta serie. Es una historia que lleva más de un año de trabajo, es una historia de época obviamente, esto arranca en 1874 y es una historia basada en la vida de Laura Montoya, ¿no? Sobre todo de sus primeros años y de cosas que la gente realmente no sabe, ¿no? Digamos que no es nuestro interés como entrar en la narración de su santidad, porque para eso existen otros relatos y otras fuentes, sino es más bien enfocar esto desde la vida de una persona que fue tremendamente progresista, una persona con una mente maravillosa, con una capacidad de favorecer a los demás sin interés de regreso, y sobre todo la historia de una maestra, ¿no? Porque tal vez mucha gente no sepa que Laura Montoya no fue monja, ¿sí? Ni fue religiosa, sino fue una maestra, básicamente. Una maestra que
para su época desafió muchas de las normas impuestas, sobre todo como mujer. Fue una mujer supremamente admirable por eso, ¿no? Porque era una época donde la mujer estaba destinada o a tener 20 hijos o a irse al convento, y ella no escogió ninguno de los dos caminos, sino escogió como un camino de servicio con todas las imperfecciones del mundo, ¿no? Porque también en la vida de estos personajes que terminan siendo santificados, pues hay muchísimos tropiezos, claro, y muchísimas imperfecciones, cosas muy humanas en realidad, ¿no? Entonces es una historia, además estéticamente va a ser bellísima, pues la vamos a hacer como con todo el cuidado, la estamos por empezar a hacerla con todo el cuidado, como si fuera de verdad una película un poco más larga, ¿no? La idea es que este producto compita muy bien por fuera a todos los niveles. Qué interesante. ¿Y cuándo va a estar lista? Para que ya... Pues la fecha de aire Caracol ya tiene, pero no te la voy a decir. Pero sí debería ser un producto para el primer semestre del siguiente año, ¿no? Ah, bueno, rápido, pensé que se iba a demorar un poco más en la postproducción. Además es una miniserie, ¿no? Digamos, ese formato también nosotros lo habíamos perdido dentro de nuestra televisión, ¿no? Vamos a hacer ese formato de series cortas, de narraciones muy cortas, que no son telenovela, que no son serie novelada tampoco, sino es una miniserie, son 25 horas únicamente, pero hechas con un cuidado enorme. Juan Camilo, ¿quién va a encarnar a la madre Laura? Juliette Restrepo en una de sus edades, ¿no? Digamos, la narración cubre aproximadamente 60 años de vida. Wow. Y pues necesitamos como varias actrices para ir resolviendo las edades de Laura Montoya y de varios de los personajes de la serie, ¿no? Que son personajes obviamente basados en la realidad, no son, digamos, esto no es una ficción melodramática ni nada por el estilo, sino es una historia basada en la realidad como estuvo, como vino. Juan Camilo, ya nos contaste pues que evidentemente nuestra televisión nacional necesita de nuevos formatos. ¿Qué opinas del cine y la evolución del cine en los últimos años? Pues a mí me parece que hay espacio para todo, ¿no? Yo creo que hay cosas que se han hecho muy bonitas acá, hay cosas también de cine industrial dentro de las que yo he participado incluso, que me parecen válidas también, digamos, hay público para todo. Me parece que esto ha tomado un camino correcto en cierta medida, me parece que se ha vuelto un poco más democrático. En una época el cine era una cosa completamente excluyente. Y casi inalcanzable para los directores en Colombia, ¿no? Muy difícil. Sigue siendo, digamos, producir una película de todas maneras, sea la que sea, sigue siendo una cosa muy compleja, o sea, muy difícil de hacer y muy costosa además, ¿no? Pero me parece que se han ido abriendo espacios, que la gente misma ha ido abriendo, que el Estado también ha posibilitado que ciertos espacios se abran. Y me parece también que el público debería entrar como en esa sintonía. A veces el público es muy cruel con las cosas que se hacen en Colombia. Sí. Y muy cruel en doble sentido. Quiero decir, por ejemplo, películas taquilleras, y me refiero a una que hice el año pasado, que fue El Paseo 3, sí, que no identifican mi tipo de cine, por decir algo. El cine que a mí me gusta y el que yo hago de manera independiente es otra cosa completamente diferente. Pero entiendo que estas películas son necesarias a nivel industrial, sí, son comerciales, y si no se hacen, pues hay una gran parte de la industria nacional que se empieza a morir, ¿sí? Sí. Y eso es real, en términos de alquileres, del trabajo para la gente, es decir, esas películas son necesarias. Entonces la gente a veces es muy cruel por lado y lado, porque si ven una película que es comercial, le caen con todo porque no llena sus expectativas intelectuales, pero cuando se hacen películas que son incluso premiadas por fuera y películas que llegan aquí a cartelera, las dejan morir en los cines, no van. ¿Sí? Entonces aquí hay películas de verdad, películas de 10.000 espectadores, de 7.000 espectadores, de 10.000, 15.000, 20.000. Eso no paga los almuerzos de una producción. Claro, ¿sí? Y por eso se da inversión para eso. Claro, entras a una película como El Paseo, los paseos, digamos, las dos que hizo Harold fueron súper taquillazos, la tercera que la hice yo, cambiamos un poco el giro, le fue muy bien en taquilla también, pero son películas que la gente critica mucho sin saber que detrás de eso hay mucha gente que está comiendo, ¿sí? Claro. Y hay mucha gente que necesita que esas películas existan, claro, para poder pagar las cuentas de su casa, ¿sí? Claro. Entonces, no son películas hechas para un público intelectual, son películas hechas directamente para el público, para que el público se siente, se ría un rato y se olvide de esa película, ¿sí? Sí. O sea, esto no pretende ser memorable, no pretende trascender en la historia, sí, no, es un momento agradable que tiene el público en el teatro y es todo. Entonces creo que si la audiencia de cine entendiera un poco eso y no fuera tan excluyente el espectador
en tratar de intelectualizar las películas, creo que todos estaríamos más tranquilos, ¿no? Sí, bueno, pero de todas maneras, muchas gracias por ese trabajo tan permanente en el cine, por rescatar ese cine colombiano que va en evolución, como tú dices, y cada vez, pues, ojalá sea mucho mejor. Ojalá, y más abundante. Y más abundante. Muchísimas gracias, Juan Camilo, por haber con compartido gusto. con nosotros este tiempo y hablarnos de todas tus producciones. Esperaremos, por supuesto, una miniserie de La Madre Laura, que sin duda será una gran producción y de gran calidad también. Que así sea. Juan Muchas Camilo gracias. Pinzón, director de cine, muchísimas gracias por estar aquí en la revista y a apoyar el cine nacional. Sí, claro, siempre. Bueno, y a que vayan también a las salas de cine a ver uno al año, no hace daño, perfecto, o sea, el plan perfecto para las vacaciones, ¿no? Pues muy recomendado entonces ir a cine y sobre todo apoyar el cine colombiano. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que estamos en todas las redes sociales, @la revista CMI en Twitter, en Instagram, a nuestra fanpage de Facebook o nos pueden escribir al correo larevista@cmi.com.co. Recuerden también que si se perdieron alguno de nuestros capítulos del programa o alguna entrevista en específica que quieran volver a ver, lo pueden hacer ingresando a la página web www.cmitelevisión.com.co. Muchísimas gracias a todos por su sintonía. Chao, chao. Nos vemos mañana. Beso para todos. Chao, chao.